Hola, ¿cómo están? Este es un video explicativo sobre el Laboratorio 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, Teoría 1. Bueno, los integrantes del equipo son Fran Ángel Sánchez Ortiz, Kenyu Samaniego Papuico y Víctor Raúl Quispe Apocosí. Bueno, los objetivos para el lanzador de anillo es observar el comportamiento del lanzador de anillo con distintas configuraciones del núcleo y anillo de distintos materiales. El siguiente punto es analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Para el siguiente experimento sobre la inducción de electromagnética en una bobina, tenemos que vamos a generar una corriente inducida en la bobina utilizando un imán, utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. Bueno, también vamos a utilizar un programa impacto para aproximar la función de corrientes teóricas. Bueno, los resultados para el experimento, tenemos el aluminio con una barra de hierro, puede que la fuerza de disparo es mayor y recorre una distancia mayor a la que recorre el anillo de cobre, y sin la barra de hierro, la fuerza de disparo es menor y por ende recorre una distancia menor a la que recorre la barra de hierro. Para el anillo de cobre sale disparado con una velocidad menor a comparación con el anillo de aluminio, por ello recorre una distancia menor. Bueno, el aluminio impartido no sale disparado, tampoco se observa ningún cambio en el anillo. Hola, mi nombre es Fran Ángel Sánchez Ortiz. Yo voy a explicar algunas preguntas sobre el experimento 1, el cual es el lanzador de anillo. La primera pregunta nos dice que expliquemos el funcionamiento del lanzador. Bueno, aquí tenemos el lanzador previamente manipulado en el laboratorio, y en lo que queremos centrarnos es que este lanzador va a tener una bobina interna. Se sabe que el principio de funcionamiento del lanzador de anillo se basa en la inducción magnética, donde va a circular una corriente eléctrica por la bobina interna y se va a generar un campo magnético. Bueno, cuando se introduce el anillo de metal con el aluminio o cobre en este campo magnético variable, se va a inducir una corriente en el anillo. Esta corriente inducida a su vez va a crear un campo magnético que interactúa con el campo inicial de la bobina, generando un empuje en el anillo fuera del lanzador. Bueno, nos piden también que expliquemos el funcionamiento que cumple la barra de hierro. En cuanto a la función de la barra de hierro, esta actúa como un núcleo magnético que completa el circuito magnético en el lanzado. Al colocar la barra de hierro en el centro, se genera y acumula el flujo magnético producido por la bobina, lo que aumenta la fuerza del campo magnético dentro de los anillos. Esto resulta una mayor corriente inducida en los anillos y por lo tanto en una fuerza de empuje más potente. Al utilizar la barra de hierro, mejora la eficiencia y potencia el lanzador de anillos. Para la pregunta 2 nos piden explicar cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos al experimento. Bueno, hay que recordar previamente que estos lanzadores funcionan mediante corrientes eléctricas, corrientes parásitas en los anillos metálicos al aplicar un campo magnético cambiante, ya que la bobina es la que se alimenta con una corriente alterna, y si es alterna va a ser un campo variable. Bueno, el efecto que tienen estos materiales es que en la conductividad del material del anillo se induce una corriente, el cual va a crear un campo magnético propio, que va a interactuar con el campo magnético de la bobina. En esta interacción va a producir una fuerza de repulsión en el anillo. En esta interacción va a producir una fuerza de repulsión en el anillo, es decir, los materiales con alta conductividad permiten que se induzca corrientes más fuertes, y el resultado es que haya una mayor fuerza de lanzamiento. Para la pregunta 3 nos piden explicar qué ocurre al colocar un anillo hueco y por qué ocurre esto. Bueno, va a suceder casi lo mismo, ya que se va a inducir una corriente de Foucault en la superficie del anillo debido a la exposición del campo magnético cambiante de la bobina, ¿no? Esta corriente de Foucault va a circular en sentido contrario al campo magnético que las generó, lo que a su vez va a crear un campo magnético propio alrededor del anillo. Entonces, ¿qué cambia al colocar un anillo hueco? Bueno, va a ocurrir que las corrientes de Foucault o corrientes parásitas van a concentrarse en la parte exterior del anillo debido a la ausencia de material del centro, ¿no? Lo que va a limitar la rotura del flujo de corriente en esa región. Esto va a resultar en una distribución de corriente diferente en comparación con un anillo sólido. Entonces, puede afectar a la fuerza electromagnética resultante y por lo tanto el lanzamiento del anillo. Inducción electromagnética en una bobina. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Las líneas de campo magnético alrededor de un imán desencadenan la inducción electromagnética cuando este imán se mueve o gira cerca de una bobina conductora.
Determine la velocidad en radiales con que gira alrededor de su eje de rotación. Periodo es 0,221. La frecuencia sale 4,524. La velocidad sale 28,43 radianes. Utilice la ley de Farad para aproximar la corriente inducida pico y pico. Para ello, considere que el flujo magnético en la bobina es. Explique el procedimiento seguido y compare el valor obtenido con el valor hallado experimentalmente. El campo magnético pico, campo magnético máximo, campo magnético mínimo. Para hallar el P pico, restaremos el valor máximo del campo con el valor mínimo del campo, registrando durante el experimento. B pico es igual a 1,253. El flujo magnético es 4,93 por 1,253 por 10 a la menos 3 por coseno de 28,43 por tiempo. Hallamos la FEM inducida. La FEM inducida es menos 100 por la distancia es igual a 4,93 por 1,253 por 10 a la menos 3 por coseno de 28,43 por tiempo sobre derivada de tiempo. La FEM inducida nos queda en 17,56 por seno de 28,43 por t por hallamos la corriente inducida en pico. I pico es 0,035 sobre radio y nos sale I pico 0,038. Comparamos el valor de I pico teórico con el valor experimental. El I pico es máximo menos mínimo sobre 2. El I pico teórico es 0,038. El I pico experimental es 0,0435. Calculemos el valor relativo porcentual entre el valor experimental teórico y nos sale 0,14. Hola, para la pregunta de programación hemos utilizado la siguiente función senoidal. Bueno, los valores de estos parámetros se determinaron ajustando la curva a los datos del campo magnético medidos por la curva FIT. Los límites para estos parámetros se establecen según las características esperadas de la función senoidal y la visualización de datos. Bueno, acá tenemos algunos de estos datos, los cuales también pueden verse en nuestro código. Bueno, el código hemos utilizado bounds de la función curva G para especificar los límites superior e inferior de los parámetros A, B, C y D. En la gráfica podemos observar que la curva encaja con la gráfica esperada del campo magnético. Para el cálculo de la corriente inducida se consideraba la ley de Faraday para calcular la corriente inducida I2. A partir de la derivada del campo magnético ajustado, es decir, Bφ. Bueno, comparamos la corriente I2, que viene a ser la IC de color amarillo, con la otra que es IS, que viene a ser el campo de la corriente medida. Hemos observado que ambas curvas se encajan y otro dato es que la resistencia para esto es 1,9. Experimento 3. El objetivo es determinar la relación entre el voltaje medido por el software Logger Pro y el multímetro. Otro es determinar la relación que tiene la transformación obtenida con la transformación teórica y aplicamos el resultado. Entonces, utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintos geómetros. Estos son los valores obtenidos en el laboratorio. Pregunta 1. ¿Con cuál configuración del núcleo se obtuvieron mejores resultados? Bueno, se obtuvieron mejores resultados en una configuración U cerrada. La longitud de la trayectoria magnética es más corta, lo que provoca menos resistencia al flujo magnético, por lo tanto resulta una mayor concentración magnética. La pregunta 2. Para la configuración de la pregunta previa, determina la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. Para la configuración de 400 vueltas en la bobina primaria y 800 en la secundaria, la relación de transformación medida fue aproximadamente de 1,2, mientras que la relación teórica basada en número de vueltas es de 2. Las diferencias observadas pueden atribuirse a pérdidas en el núcleo de las bobinas, así como otras pérdidas prácticas que no se consideran en la teoría ideal. Esto subraya la importancia de tener en cuenta estos factores prácticos al diseñar y usar transformadores. La siguiente pregunta. La relación entre los voltajes RMS y pico medidos se alinean con lo teórico. Explica. Teóricamente, el voltaje pico debería ser igual al voltaje RMS multiplicado por la raíz cuadrada de 2 para una bobina sinusoidal ideal. En el experimento, aunque la relación medida mostró pequeñas discrepancias con respecto a a la expectativa teórica, estas diferencias pueden deberse a la presentación
la presencia de armónicos y distorsiones en la señal de salida del generador de ondas y la respuesta no lineal del material del núcleo. Este resultado indica la necesidad de un análisis detallado de las señales en aplicaciones prácticas. Bueno, la siguiente pregunta. Nos dice, para las mediciones usando un transformador elevador, determina la relación de transformación. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. Bueno, para la configuración de un transformador elevador, se observó que la relación de transformación medida, por ejemplo, 1,66 para 200 vueltas de la primaria y 400 en la secundaria fue menor a la teórica, que es 2. Estas diferencias sugieren que además que la teoría básica de los transformadores es crucial considerar las pérdidas y características específicas del transformador y su entorno de operaciones para obtener resultados precisos y eficientes.